¿Qué tal están? Feliz tarde. Bienvenidos a Veo Ocultas para este martes 19 de marzo del 2024, donde en Honduras celebramos el Día del Padre. Quiero aprovechar para agradecer a mi esposa y a mis hijos por el lindo detalle que tuvieron hoy en la mañana, el regalito que me dieron. Así que de verdad, de todo corazón, gracias amor, gracias hijos por ese lindo detalle. Estamos listos ya con don Frederick. ¿Cómo está don Frederick? Bienvenido a Veo Ocultas. Muy bien, gracias. Yo también viniendo de celebrar con mi hija y el regalo que también me hizo ella a mí. Ah, hoy es Día del Padre también por allá. Eso parece. ¿Cómo que eso parece? Ya me Bueno, eso me confundiste. dijo mi hija. Ah, eso te dijo tu hija. Está bien. Entonces, mutuas felicidades, don Frederick, porque también es father. Ok, Así bueno. es. Felicidades. No, y es innegable porque Desai sí tiene parecido contigo, la verdad. Sí, me hizo una pulsera manual. O sea, me hizo manualmente, me hizo toda una pulsera con un montón de detalles. Qué nice, qué Es muy lindo. buena, es muy buena en manualidades. Igual que el padre. No sé si era un rollo, un mensaje doble. No, no, pues no, yo estaba hablando de manualidades tal como la que usted está platicando. No sé si usted No, en estaba ese, en atento. ese sentido, la verdad que no he practicado mucho manualidades. Bueno, pues arranquemos entonces. Bienvenidos a Veo Ocultas. Estamos con el tema de el Espíritu Santo en esta parte 2, después de que el día de ayer, pues, platicamos de aspectos bastante esenciales e importantes sobre este tema del Espíritu Santo y a manera de resumen, pues, compartirles que es, para iniciar, es un tema que es totalmente diferente a como usted lo puede escuchar en una versión cristiana de cualquier denominación, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros del origen del Espíritu Santo, en lo que platicábamos ayer, nosotros pues decíamos, como Frederick platicaba, que es algo que viene a surgir tal como es cuando sucede eso que algunos llaman de alguna otra manera, mmm, es que no sé si usar ese término de la caída del hombre, no me gustaría usar ese término. Pero bueno, cuando comienza este universo o esta ilusión que viene el Espíritu Santo como ese rescate realmente de esas decisiones de las almas, cuando pues por libre voluntad decidimos experimentar qué es esa idea de esa ilusión o separación, esa idea de qué sería vivir separado de Dios. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una experiencia separada de Dios? ¿Cómo sería una experiencia independiente? ¿Cómo sería una experiencia donde tomo mis propias decisiones? ¿Cómo sería una experiencia individualizada? Entonces, es aquí donde surge. Estamos hablando de situaciones muy más allá de lo que conocemos en las historias, obviamente, en las narrativas y por supuesto también estamos hablando de cosas que sucedieron mucho antes de la creación de este universo. Y recordando un poco, Frederick, lo que platicábamos el día de ayer y la parábola del hijo pródigo, que ahí encierra también esta cuestión de la razón y el origen de nuestra existencia y el origen de lo que llamamos estas dimensiones inferiores o la creación del universo como tal o las diferentes realidades. Entonces, hay una pregunta interesante en esta parábola que creo que es justo que podamos conversar para seguir hilvanando con el tema del Espíritu Santo. Y es que la parábola del hijo pródigo nos muestra que estaba el hijo que sale y el hijo que se queda. Entonces, la pregunta es, en tu comprensión y en tu entender, visualizas que ese hecho de los hijos que se quedan, por llamarlo así, en esa parábola, en la casa del padre, estaría representando algunas almas que decidieron no experimentar esta dualidad o, o experimentar estas realidades de dimensiones inferiores, ejercer su libre albedrío a través de esta experiencia del conocimiento del bien y el mal. O sea, no sé cómo llamarlo, pero ¿crees tú que hay unas almas que sí y otras que no? O sea, nosotros sí fuimos esas almas que quisimos jugarle a este juego virtual y hay almas que no quisieron o almas que están en esa plenitud o en ese pleroma, no sé
¿Cómo llamarlo? Sí, bueno, se entiende, por ejemplo, de los trabajos de Valentino principalmente, bueno, son enseñanzas, se supone que son enseñanzas de Yeshua, ¿no? De Jesús. Entonces él explica que hay por lo menos cuatro regiones mm, pre-universo, de las cuales se disgregan o, o de donde emanan, ¿sí? Lo que son, llamémosle en términos nuestros, almas, ¿no? Entonces, de la cuarto lugar es donde vienen a aparecer las almas, por lo menos para este universo, tal como se puede entender dentro de esa terminología. Y de ese cuarto hay otros tres, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, de esos tres, son los que están dentro de la proyección del sueño del universo, pero por encima del velo de Maya. Sí, son los que están, digamos, en el concepto no metafísico del término, sino lo que sería el concepto del éter, de las regiones del éter, o de que están más allá en dimensiones superiores a la séptima, octava, ¿no? Entonces, existirían estas conciencias en ese nivel que no tuvieron que pasar por la misma experiencia que nosotros, que no pasaron por el nivel uno, 2, 3 y siguen ascendiendo para volver a la fuente, porque es necesario que se mantuviese mm, una especie no sé si llamarlo policía, o más bien de guías, ¿sí? De guías y ayudantes, maestros, administradores, jueces, Elohim, ¿sí? Para que pudiesen ayudar en la guía, ¿sí? En el desarrollo y el crecimiento. Porque si todos empezamos desde el principio, ¿quién guía a quién? Sería algo así como, mm, no diría anarquía en el sentido etimológico de la palabra, sino eh, no tendríamos un impulso o alguien que nos jalase para el camino de ascenso. Por eso observamos a lo largo de la historia infinidad de maestros que aparecen, profetas, la aparición de ángeles, porque observas que necesitamos una ayuda exterior para poder tener un referente y para poder avanzar a cierta velocidad. Porque si estuviésemos todos en el mismo nivel sería como un montón de niños en un jardín infantil dándose consejos entre ellos, ¿sí? Sin ningún tipo de guía, ni ningún libro, ni saber cómo leer o escribir. Es decir, sería una locura y tardaríamos una infinidad. Si ya de por sí avanzamos de encarnación a encarnación en términos de cientos de miles de años o hasta millones de años, imagínate sin haber guías, sería una completa Y locura y ese, el sufrimiento se Ujú. multiplicaría. Entonces la pregunta es, estos hijos, bueno, este hijo representado en todos esos maestros o a esos que intervienen, están representando a ese hijo que se queda en casa entonces. En cierto sentido, sí. La cuestión de la parábola es por qué el comportamiento del hijo. Puede que sea una forma representativa para ilustrar la idea que él quiere dar a entender. No es que sean malos, sino que no tienen la experiencia que han vivido los que están avanzando en ese camino. O sea, Es que a eso es lo que, ahí es donde yo quería yo, llegar. claro, Ajá. yo vería que muchos de estos ángeles que yo entiendo que están en quinta densidad, por así decirlo, o en sexta densidad, no conocen la experiencia humana. Como no Correcto. conoce, no es lo mismo que ángeles que están en tercera o en cuarta densidad, que han pasado por estas experiencias. Ellos saben lo que es ser humano, por así decirlo. Es decir, ellos han experimentado, sea en este planeta o en otros planetas, y nos entienden. Pero hay otros que no han vivido estas experiencias, y eso podría explicar mucho del comportamiento en episodios de la historia de la antigüedad. De O sea, Jehová, por habría, ejemplo. O esos exacto, enviados. tenemos sí dos aspectos. Primero, el hecho de la falta de flexibilidad en el comportamiento de ellos, como si no entendiesen la actitud humana. Lo segundo, o yo diría que a lo tercero también se suman los dos anteriores, es el hecho de que venían en un rol militar. Y como entendemos, cuando uno ha sido militar, tú sigues órdenes, no estás para estar cometiendo desacato, ni decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque si no es que hay una misión a sacar adelante
y se confía en que tú tienes que seguir las órdenes para poder conseguir el objetivo. Pero cuando los problemas ya no dependen de ti como soldado, sino de aquellos a los que has venido a ayudar, que ellos son los que se rebelan, entonces tendrías que preguntarte, y bueno, ¿y cómo manejo esta situación, no? Por eso te dice Éxodo, creo que es Éxodo 23, que le dice y le advierte, porque ya ellos conocen las diferencias, perdón, las diferentes bifurcaciones de la continuidad espacio-tiempo, y ya se anticipan, ya saben en el tiempo, han estado en el futuro. Y le dicen, yo envío mi mensajero delante de ti, ¿sí? Delante de ti. Guárdate de rebelarte contra él, tú y el pueblo, porque él no va a tener con ustedes, no va a ser flexible con ustedes, ¿no? No me acuerdo exactamente, yo estoy No, parafraseando. no va a tener compasión. Sí, básicamente no se pongan a rebelarse contra No los va a amagar, soldados ponerle el o los cuello. comandantes, claro. No se pongan a vacilarse de ellos, como dirían por aquí, porque ellos no están para ponerse con niñadas, digamos, ¿no? Entonces, Sí, pienso porque que por ahí también está la cosa. no Porque van lo a que no se entiende empatizar. mucho, lo que muchos no entienden es que ellos Sí. vienen con un rol militar. No vienen aquí a hacerse amigos de las personas porque vienen con una misión y la misión tiene que cumplirse en el menor tiempo posible, con las menores bajas posibles. Y están hablando de tener control del planeta, ¿no? A través del sistema judicial que le estaban enseñando a ellos para poder transmitirlo a la humanidad y que la humanidad recuperase su, su herencia. O sea, lo que observas, bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, pero para comentar sobre esto, porque me parece muy importante, que ellos sabían que el planeta iba a ser conquistado por los herederos de los Nephilim. Entonces, ellos intervienen con muchas encarnaciones que habían estado en la Atlántida, que encarnan en Medio Oriente, dentro de estos, los que llaman los israelitas, y la idea era que ellos dirigiesen el sistema de ley. De hecho, fíjate la palabra, el prefijo Juden, ¿sí? Del latín, del alemán, de todo esto, y viene es el mismo prefijo del sistema Judicen, ¿sí? ¿Cómo se dice? am, Judicial, ¿sí? Como el concepto judicial, ¿no? Cuando analizas las definiciones, te das cuenta que incluso en el siglo XVI ya la monarquía británica tomó a los judíos, ¿sí? Y muchos de los aspectos del Talmud como excusa y como argumento, como herramienta para poder utilizarlo para tener un sistema de ley por encima de todas las demás leyes, ¿sí? Y bueno, fue importante también tener en consideración eso, entender que ellos no comprendieron el rol que tenían, pero de haber hecho lo que tenían que haber hecho, no habrían tenido capacidad de control, por ejemplo, para empezar los romanos. Sí, hubiesen podido tener, la historia habría sido muy diferente de los babilonios, los egipcios, pero no tanto los egipcios antes de los hebreos, sino después del concepto de Canaán, todo lo que ocurrió en Canaán, todo lo que tiene que ver a partir de ahí, toda la historia de Babilonia, de Persia, de los pueblos griegos, como se les llama, Roma, y en adelante todos los procesos que se desarrollaban en Europa y luego lo que mal llaman la conquista de América, hasta el día de hoy, el Illuminati, Estados Unidos, todas estas cosas habrían sido completamente distintas si ellos uh, si se hubiesen ceñido al plan que estaban tratando de realizar estos ángeles con ellos. Mira, me voy a meter un rollo ahorita, un poco complicado, pero ok, vamos. Porque en esto que vas relatando, pues uno podría decir, bueno, ahí está una representación del Espíritu Santo, como platicábamos ayer, en la ayuda que yo puedo darle a alguien, en lo que un ángel o un ser de otra dimensión está colaborando, etcétera. Ahí podríamos, pero sin embargo, no vemos una identificación como tal en las escrituras, sino que más bien como una asociación, algo que está asociado directamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Jehová, ¿ok? Seres que pertenecen a Jehová, al conglomerado Jehová, a lo que representa Jehová, pero no es algo así como que diga algo que represente al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hago esto? Y voy a seguir con un poco de los elementos para luego formular la pregunta. Eh, ¿Podríamos
podrían, para palpar un poquito más, llamémosle tangible a la idea de nuestra mente, porque estamos con una mente tan finita, acostumbrados a las formas, acostumbrados a, bueno, en este caso a la tecnología, pero incluso si nos ponemos a pensar en la tecnología, uno debería preguntarse, cuando hablamos, por ejemplo, de la memoria RAM o de la memoria o del disco duro de una computadora, eh, memoria, almacenamiento. ¿Y quién puede abrir un disco y ver realmente los datos que están ahí? O sea, no son cosas tangibles, aunque están en cristales, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero la información como tal, ¿quién la puede sacar? ¿Quién la puede traducir en algo tangible? O sea, no podemos. Entonces, pensaba yo y me imaginaba, el Espíritu Santo, cuando ayer hablabas de los registros akáshicos, como símil, como, podría ser realmente el Espíritu Santo una similitud, o los registros akáshicos serían un sinónimo para lo que nosotros entendemos como Espíritu Santo. ¿Será el Espíritu Santo como un, llamémoslo así, una gran fuente de almacenamiento de información con capacidad de conciencia, donde no solo son los puros datos como tal, sino una conciencia tal que expresa, que conversa, o sea, tal como una conciencia como un humano es, ¿no? La conciencia humana que expresa, que conversa, que tiene datos, que concluye, que sí, o sea, con todas las habilidades que una conciencia como tal tiene, desde el punto de vista de las habilidades de comunicación, de conversación, de procesamiento de datos, es decir, ¿realmente es un buen sinónimo los registros akáshicos con el Espíritu Santo? Eso sería una pregunta primera antes de continuar. No, simplemente los registros akáshicos están dentro de la conciencia. Es decir, Ok. todo el universo es una conciencia, ¿sí? Entonces, toda esta conciencia tiene un aspecto dual, donde tienes el ego y donde tienes el Espíritu Santo. Entre medio, ¿sí? Están todas las otras conciencias. De modo que todas las conciencias tienen una parte de ego y todas las conciencias tienen una parte de Espíritu Santo. Es lo mismo que el ejemplo del agua y de las partículas Repíteme de esa agua. parte. Todas las conciencias tienen una parte de ego, todas las conciencias tienen una parte de Espíritu Santo. Entonces, es aquí donde... ok, dale, adelante. Imagínate, Sí, sí. imagínate, ¿no? Que tienes el agua, ¿no? Pero cada una de las partículas, igual que las células del cuerpo, si tú sacas una célula del cuerpo y buscas la información genética, ¿sí? Que hay en la célula, que hay, perdón, en el interior de la mitocondria, em, perdón, que hay en el interior en el núcleo de la célula, te das cuenta que hay una información, ¿sí? Que te da todos los datos que hay en el cuerpo. Es decir, en el núcleo de cada célula, de cada leucocito, están las cadenas de ADN con toda la información. Y eso lo tienen todas las células. No es que lo tenga una célula. Todas las células del cuerpo, todas tienen la información de todo el cuerpo. Entonces, todos nosotros somos conciencias que estamos integrados en una conciencia total. Todos tenemos la partícula de la totalidad, todos somos parte de la totalidad a pesar de que estamos individualizados. Entonces, es lo mismo, la totalidad se conforma de todos nosotros, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros Es la tiene totalidad. integrado en sí la totalidad. De Ujú. hecho, si quieres entender el universo, estudia el cuerpo humano. Así es, así es. En este caso, entonces, em, tenía una pregunta y ahorita cuando dije así se me escapó la pregunta, la tenía en la punta de la lengua. Menos mal que no es Eh, ácido. a ver, entonces, el Espíritu Santo, también cuando hablamos de fuerza, y ya que todos lo tenemos, o sea, todos, o sea, que el mismo Satanás tiene Espíritu Santo, solo que lo tiene apagado, por decirlo de alguna manera, en términos religiosos. Tendría que tener conciencia de la unicidad en el sentido aplicable. Me refiero a que lo tiene apagado, por decirlo de alguna manera. O sea, si todos
Si todo, A ver, digamos que en cierto por sentido llamarlo de alguna manera, tiene la de general. capacidad, Si ¿sí? te hago Tiene la la pregunta, capacidad de ujú, percibir. No obstante, sí es cierto que todos estos individuos que están polarizados hacia el lado oscuro, por así llamarlo, tienen mucha más dificultad claro. de acceder a la conciencia que nosotros, porque no es natural en ellos, no son almas como nosotros, ¿sí? Son formas, sí, son formas o derivaciones, ¿sí? Que nosotros creamos dentro del sueño en un nivel Ujú, muy superior, pero ya. la capacidad que tienen para adquirir conciencia no es como la tenemos nosotros. O sea, O sea, prácticamente es aquí donde hay la Biblia. hay diserción dentro de sus Ujú. filas, pero porque hay un atisbo de conciencia. No obstante, no les pertenece a ellos poder llegar a esa capacidad de adquirir conciencia. Estoy hablando ya en los niveles Sí, de es lo que que esto son los sería arcontes. como quien dice dentro del mismo juego, cuando la escritura dicen que hay unos que están destinados para perdición, por decirlo de alguna manera, hay elementos o jugadores dentro del juego que están destinados, o sea, fueron diseñados para esa función y que al final, mm, no sé cómo decir. Es como una programación informática. Mira, en la Sí, película, están por programados ejemplo, para eso, pues, ajá. sí, si no está en tu información, en tu programación, es raro que actúes así. Lo ves en el ejemplo de Matrix. Ven que hay ciertos, am, como, bueno, avatares, no cómo llamarlos, NPC, no sé cómo llamarlos, Sí, sí, pero sí. hay ciertos seres o hay ciertos programas, ellos lo llaman programas, ¿no? En Matrix lo llaman programas, que simplemente hacen cosas que no son naturales, como Smith, que en cierto momento empieza a hacer cosas que no son naturales en su programación. Merovingio se mantiene dentro de su programación, aunque puede acceder a ciertas cosas. Es Saraf, que hace ciertas cosas, el oráculo. Entonces te das cuenta que siguen una programación, pero de repente algunos han cambiado la programación y algunos se preguntan, dentro de la retórica de la serie, dentro de ellos mismos, dicen, ¿por qué salió de su programación? Como es extraño que tomase un atributo que no está programado en él. Entonces puede pasar y ha pasado. Claro, interesante porque al final, o sea, verlo desde esta perspectiva que nosotros mismos, que estamos jugando en el juego, somos los creadores del juego y hemos creado estos programas, por llamarlo de alguna manera, como el ego, como Satanás, etcétera, como parte de nuestro mismo ámbito de desarrollo y de campo de experiencia, ¿no? Que esto es muy maravilloso poder visualizarlo y entenderlo, porque en alguna manera trae mucho proceso sanador y ayuda también a la parte de integración, ¿no? Cuando de repente, pues, satanizamos todo o satanizamos a todas las personas y si nos hacemos responsables de que eso es parte a un nivel muy superior de una decisión nuestra, como parte de un diseño de experiencia o de campo experiencial que nosotros mismos estipulamos a nivel de conciencia superior, que son palabras de verdad muy difíciles. Si son difíciles de decirlas elocuentemente, palparlas mucho más, pero esa es la tarea y en eso es lo que estamos. Por eso también tenemos estos programas para poder dialogar un poco de ello. Entonces, visualizar el Espíritu Santo como eso, porque es algo que lo impregna todo, que está en todo, pero también viene la pregunta, entonces, ¿cómo sería su rol estrictamente con lo que llamamos el Padre? Ayer platicábamos precisamente de que es una dimanación, decías tú, el Espíritu Santo del Padre, o sea, algo que está, algo que dimana de Él como tal, pero sería también en esa dimanación decir que el Espíritu Santo es una característica o es al decir dimanación, obviamente se entiende que es una porción del Padre, ¿no? O sea, al decir que es una dimanación, estamos hablando que es una porción del Padre, ¿no? El Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, de Sí. hecho es que se puede entender Ajá. aún mejor, se puede entender aún mejor si en vez de decir Espíritu Santo lo llamas Espíritu de Cristo, ¿sí? Porque a lo mejor no se crea esta idea De la Trinidad. abstracta, sí, no necesariamente, sino que no Ujú. se crea esta idea abstracta, sí, porque a lo mejor uno piensa Espíritu Santo y sí, es una abstracción porque no sabes exactamente cómo definirlo. Exacto. De hecho, ocurre hasta cuando la gente habla de Dios, como define Dios, ¿a qué te refieres con Dios? Pero cuando dices, por ejemplo, Jesús, dice, pues es fácil definirlo, porque es un personaje histórico, no hay Claro. tanta complicación.
Puedes Así a lo es. mejor no entender los aspectos o roles de él como Cristo o de su origen, pero puedes definir al personaje. Pero cuando hablas de Espíritu Santo, es un poco abstracto. Entonces, se puede utilizar mejor incluso el término de Espíritu de Cristo. Entonces nos lleva a una amplitud de comprensión, porque no solamente estamos hablando de un espíritu o de una conciencia que nos lleva a la verdad, porque en términos antiguos, por el latín, se dice espíritu, como dije, pero en términos modernos podemos usar la palabra conciencia, que antiguamente no tenían esa palabra. Entonces, si entendemos el significado de conciencia, es mucho mejor que la palabra espíritu, que a lo mejor tiene un tinte religioso. Entonces, si decimos la conciencia santa, ¿sí? O la conciencia sana, sí, es una conciencia que se consagra a todo aquello que es el perfeccionamiento del individuo. ¿Te acuerdas? Una vez hicimos una entrevista hablando de qué era la santidad y hablamos de lo que es el perfeccionamiento personal. Entonces es superarte a ti mismo y el proceso de evolución interior, Pero sería ¿sí? lo mismo de decir conciencia crística en todo sentido. Exacto, exacto. Entonces O es sea, lo es mismo lo que si mismo decir dices conciencia crística que conciencia decir Espíritu crística. Santo. Claro, lo que tienes es, cuanta más palabras tengas, tienes más oportunidades de expandir la comprensión de un concepto. Si tú me das solamente una palabra, yo tengo que ver cuántas acepciones tiene esa palabra, entonces me veo un poco limitado. Pero si me das diferentes palabras, yo puedo armar el puzzle mejor y tener una mayor amplitud. Entonces me hablas de verdad, me hablas de crístico, me hablas de santo, me hablas de tal. Entonces yo de aquí puedo ir armando y puedo sacar la identidad con mucha más claridad. Pero si me dejas solo una palabra, un nombre, yo no te sé decir con un solo nombre qué tanto se puede expandir o expoliar de un concepto, ¿no? Entonces, por eso dicen espíritu de verdad y luego te dicen Espíritu Santo y luego te dicen espíritu de Dios y luego te dicen espíritu de Ah, Cristo. Te está dando de exactamente. lo mismo, te está dando de lo mismo, pero te da diferentes palabras para que tú puedas expandir tu comprensión sobre lo que te están hablando. Sí, Entonces, con una sola palabra lo prácticamente deja el uno espíritu, como en el aire. claro, prácticamente, entonces el Espíritu Santo es la conciencia de la cual todos formamos parte, nada más que hablando estrictamente de la porción sana, de lo sano, de lo que todos formamos parte De la y unicidad. O de la sea, unicidad. en ese sentido, el Pero en concepto este, sano ajá, sería lo opuesto al ego. Entonces es el concepto de unicidad y ujú, trascendencia personal. Bueno, sí, trascendencia personal y colectiva. Y el concepto de unicidad. Eso es en realidad lo que está hablando. Lógico, ahora podemos decir unicidad y, como digo, trascendencia porque tenemos, gracias a, entre comillas, gracias a Dios, si se puede decir el término correctamente, un vocabulario más amplio claro, de lo más que tenían los expandido. antiguos. Sí, antes Ujú. tenían unas palabras de hecho, lo ves en muchas iglesias, siguen utilizando palabras de hace 2000 años, solo que convertidas al español moderno. Pero son conceptos antiquísimos que hasta son de la mitología, en vez de coger y transformar esas palabras en palabras de hoy día, para Actualizarlas, poderlo entender de correcto. mejor manera, pero se quedan Así con es. palabras religiosas. Sí, y entonces prácticamente más sencillo decir, ¿no? Conciencia sana, la conciencia pura de la cual todos formamos parte, o sea, es más sencillo, más digerible darle ese término de Espíritu Santo. Y obviamente al ser esa cuestión como conciencia como tal, es más fácil entender que al pertenecer todos a ella, a ser todos parte de ella, pero también al ser esa misma, la unicidad del todo, tiene esa, por decirlo de alguna manera, tiene esa virtud tanto de comunicarse de manera individual con cada uno, como también, o sea, ¿cómo te lo digo? Como algo que está externo, pero también algo que está interno. No sé si me doy a entender. Como cuando estás, vaya, como cuando estás dentro de un mar y digamos que te ahogaste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estás dentro del agua, el agua se te metió toda, pero también el agua está fuera de tu cuerpo, ¿me explico? ¿No? Mm, Es algo en lo cual tanto está dentro de ti, pero también está fuera de ti. A lo que puedes, y tiene esa virtud de que al hacer conciencia, tiene esa, por llamarlo de alguna manera, no sé si la palabra es virtud, pero tiene esa cualidad en la cual te puedes comunicar de manera individualizada, pero es como que te estés comunicando contigo mismo, pero a nivel de tu versión más elevada, pero también esa versión más elevada es la versión más elevada de todos y es la versión elevada del todo. O sea, es un tema así, ¿no? Pero viene la pregunta entonces, porque aquí volvemos a chocar con una idea,
Y es que, miren, yo les voy a decir algo. Por eso es tan triste realmente que nosotros estemos metidos en sistemas donde no nos hacemos preguntas. ¿Alguna vez usted, como cristiano, se ha hecho la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Padre y el Espíritu Santo? ¿Se comunica el Espíritu Santo con el Padre? Porque como tenemos la idea de que son tres dioses en uno, la pregunta es, ¿qué relación de interacción es el Padre y el Espíritu Santo? ¿Alguna vez había escuchado que el Espíritu Santo era una porción del Padre? Pero si es una porción del Padre, ¿qué significa esto? ¿Sigue siendo el mismo Padre? Entonces, a la lógica de lo que venimos platicando es sí y no. Y eso es lo que vamos a entrar ahorita. Planteo esto. ¿Qué relación tiene el Padre y el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es lo mismo que el Padre? ¿O al ser una dimanación, una derivación de él, hay algo donde se puede diferenciar, pero al mismo tiempo entendiendo que es lo mismo? ¿Cómo, cómo, cómo visualizar esto? Que, que en realidad, o sea, tenemos el nivel, como expliqué antes, y he explicado muchas veces, donde está el concepto del absoluto, de la plenitud, de la totalidad y de la completa unicidad, sin distorsión, ¿sí? Donde la conciencia es, no están en un proceso de aprendizaje, pero integra todo lo que sí estamos experimentando nosotros. Entonces estamos en un nivel de percepción, donde percibimos esto y aquello, y hay formas, y hay colores, y hay tiempo, y hay espacio, y hay sensaciones, y hay emociones, etcétera, pensamientos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, este concepto es lo que Yeshua, lo que Jesús te estaba tratando de dar a entender cuando decía el Padre, ¿sí? Refiriéndose al origen, a la fuente, ¿sí? A lo que no tiene ningún tipo de distorsión, por tanto no hay ego. De la misma manera, no hay Espíritu Santo porque es innecesario. Bien, sencillamente ya está. O sea, no hay un remedio porque no hay nada que remediar. Bien, o sea, tampoco hay hospital porque no hay nadie a quien curar. Lo que existe es como un sistema o un recurso de, ¿sí? Entonces tienes que te dice, por ejemplo, cuando decimos espiritualidad, ¿qué es espiritualidad? Es adquirir conciencia. Dice espíritu de, o sea, conciencia de qué. Entonces, conciencia, Espíritu Santo es conciencia de perfección. Todo el proceso que tiene que ver con el perfeccionamiento. Para conocer más sobre eso, le puede llamar Espíritu de Dios, quiere decir la conciencia sobre la luz espiritual, ¿sí? La comprensión. Le puede decir Espíritu de Cristo, es decir, la conciencia que te lleva hacia el proceso de trascendencia. Es lo mismo, simplemente estamos ampliando el lenguaje. Luego te dice espíritu de verdad, de saber, de conocer, de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto e incorrecto, más bien. Entonces tienes una conciencia que nosotros lo podemos entender ya en nuestro lenguaje sin necesidad de darle tantos aristas, darle tantas aristas. Pero la gente que está en el ámbito religioso, y en especial en la antigüedad, sí que hubiese necesitado todo esto que estamos explicando ahora para hacerse una idea y aún así posiblemente no lo pudiese entender. Nosotros tenemos que gracias a mucho tiempo de la filosofía de los griegos, de la filosofía de los orientales y gracias a lo que íbamos avanzando también en muchos filósofos en Europa, y después también, con el tiempo ya más reciente con Carl Jung, con Freud. Entonces te vas dando cuenta que se va hablando más de la conciencia, de lo que es la mente, el pensamiento, y vamos avanzando a otros niveles que los antiguos ni en broma hubiesen llegado a semejante amplitud. Y aparte tenemos los libros. Sí, entonces vamos adquiriendo y vamos sumando, y el siguiente suma sobre el otro. Entonces vamos teniendo una amplitud literaria y luego la digitalización de ese conocimiento. Entonces nos facilita acelerar un montón de cosas y hemos cogido a lo mejor 2000, 3000 años de conocimientos y los hemos ido sintetizando y hasta lo vemos en el cine, como muchas películas, nos facilitan un montón de conceptos para visualizar. A mí me resulta muy fácil a veces hablar con mi hija y explicar ciertas cosas porque ella lo conecta todo con películas, con rollos de animación, dibujos animados, películas de personas reales, cosas y hasta palabras que utilizo y me dice, sí, sí, yo sé lo que significa esa palabra. ¿Cómo? Pues que aparece en las animaciones que ve. Mientras uno de niño no tenía esa capacidad de poder tener esa asimilación de conceptos
tenías que imaginarte, no sé de qué me estarán hablando. Había palabras que si yo me hablase a mí mismo, con mí mismo, de la edad que tiene mi hija, no entendería ni papa. Ella, sin embargo, entiende un montón de cosas y rara vez le tengo que explicar el significado de una palabra, porque a lo mejor son vocablos que nunca he visto, nunca he escuchado en ningún ámbito. Pero por lo regular entiende cosas que ni siquiera yo con 16 años habría entendido. Y ella tiene 10 años. Entonces te das cuenta de que están en una situación porque hay una posibilidad de facilitar, sí, gracias a que hemos ido integrando y sumando, aparte también la información que se va, la información acumulativa en el alma y en el ADN. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros poder entender que podemos hablar de una conciencia colectiva y entendemos qué es una conciencia colectiva, cómo todos nos estamos integrando, cómo cada uno de nosotros es conciencia, porque tiene conciencia. El solo hecho de decir, si estoy pensando, entonces quiere decir que existo, ¿no? Como decía Descartes. Entonces, yo soy una conciencia, esa conciencia ha adquirido un cuerpo espiritual, ya la llamo alma, y está en un vehículo, llamémosle un cuerpo orgánico, ¿no? Tiene otros cuerpos. Pero que no nos engañe el hecho de que esa conciencia, al estar aparentemente individualizada, en realidad no está dividida. Está separada, ¿por qué? Porque la luz se fragmenta dentro del espacio y el tiempo. Entonces, lo mismo nosotros, como partículas de luz, pues es importante entender la asociación entre nosotros y el arquetipo de la luz y también el sentido metafísico, es decir, espiritual. Fíjate, la palabra espiritual, metafísico es lo mismo. Em, Entender que todos nosotros somos como una partícula de luz, hablando en ese sentido, pero en realidad toda la luz estaría integrada en un principio, simplemente entra en el espacio y el tiempo y se fragmenta en infinidad, ¿sí?, de partículas, por llamarlo, por utilizar esta forma figurada. Entonces adopta un cuerpo. Y entonces parece que en el espacio y en el tiempo, yo estoy aquí, tú estás allá, el otro está aquí, y está separado por X metros o X kilómetros, y yo estoy aquí ahora, pero en el futuro estaré en otro lugar, o mi hija estará en el futuro con cierta edad, o yo en el pasado el otro estaba. Entonces hablamos de tiempo, hacia adelante y hacia atrás, y hablamos de espacio en diferentes direcciones. Pero eso es porque existe el tiempo y existe el espacio dentro del sueño de la ilusión. Pero si quitamos tiempo y si quitamos espacio, no hay separación. No existirías tú, no existiría yo, no existiría el tiempo, ni en el futuro ni en el pasado. Sencillamente habría una única cosa. Todas las cosas se remiten a una cuando quitas el juego, que es espacio-tiempo, ¿vale? Y bueno, lo mismo aquí con lo que estamos hablando del Espíritu Santo. En función de la necesidad de volver a la fuente de origen, que es el Padre, ¿sí? Por así llamarlo, el concepto del arquetipo de Padre. Entonces el Espíritu Santo lo que está haciendo es cogiendo todas las partículas individualizadas y reintegrándolas en un camino que dentro del espacio y el tiempo nos regresa al punto de origen, como si imaginases una explosión y luego se regresa y vuelve al punto inicial del que salió, ¿no? En la separación se produjo por el ego. Entonces lo que está haciendo el Espíritu Santo es hacer el efecto contrario exactamente dentro de la ilusión, porque la ilusión es dualidad. Bien, si tenemos el ego, pues tiene que haber algo que está contrarrestando y que está haciendo el efecto contrario. El ego produjo la separación, el Espíritu Santo se encarga de producir la reunión. Hay Perdón, perdón. Ajá. otra cosa también interesante que también lo menciona Yeshua en un curso de milagros, y es que eh, dado que el Padre es el único que es el real, es el único que existe y que no cree en la proyección, porque él no es demente, él no cree en el sueño, él sabe que es un sueño, él no va a caer en el juego del sueño. Hay personificaciones de dioses, ¿sí? Como explica Yeshua y otros, llamémosle dioses de la justicia, que son, pues, como árbitros, ¿sí? Dentro del juego, como les llaman Elohim, pero no son el Padre, ¿no? Entonces, él no cae en este juego, él no cree en ese juego, él sabe perfectamente que todo esto es un sueño, no existe bien, no existe mal, no existe una cosa y la otra, todo esto son divisiones, conceptos duales de la propia mente. Él es consciente de lo que está pasando porque no hay nada que se le escape y todas las cosas están integradas dentro de él. Entonces es como si estuviésemos desarrollándonos en el planeta Tierra y la madre naturaleza sabe lo que ocurre, pero ella no toma parte, en el sentido de que de repente no le da la gana hacer cosas arbitrariamente, sino sencillamente ya hay unas leyes establecidas
y nosotros estamos moviéndonos dentro de la madre naturaleza. Lo mismo las células dentro de nuestro propio cuerpo, no, o sea, no hay un comportamiento arbitrario, o sea, simplemente me da la gana de ir en contra de la dirección de todo. No, las cosas vas dejando que tomen su curso y sencillamente se van a reintegrar. Entonces el padre no toma parte, pero ¿qué hace? Es como si tomase su parte, como si tuviese una parte de sí y dijese, esta parte de mí va a integrarse dentro del juego y le va a ayudar a todos a que volvamos. Pero soy plenamente Eureka, consciente ahí está. Ahí está. de que no es un juego. Ujú. Perdón, soy plenamente de que es un juego. O sea, en ningún momento Ese él es el se Espíritu Santo. cree la ilusión del sueño. En ningún momento. O sea, Sí, cero posibilidades, cero opciones. Él, en cambio, todos los que estamos dentro del ego, podemos ir saliendo de la proyección progresivamente. O sea, que es un pulso que sí o sí siempre está ganando el padre, pero no lo está ganando él porque él no entró al juego. Por eso decía Salomón en cierta parte, ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Por qué? Porque está siendo realista. Es el padre, si estamos hablando en esos términos, él no puede entrar a la proyección así es. porque la proyección es irreal, él es real. O sea, si él Y la entró a esa proyección proyección está no sería dentro ser de real. él. La Entonces proyección lo está que dentro. puede hacer es como una especie de copia Ujú. irreal o ilusoria, pero que siempre se hace consciente, siempre es consciente de sí misma. El Espíritu Santo sabe perfectamente que es un sueño y él sabe que él es una imagen, sí, por así decirlo, del Padre. Es una imagen, pero es una imagen dentro del sueño. Entonces yo soy real, pero yo me hago, es como cuando te haces un avatar de ti mismo. O sea, estos muchos que juegan con ¿cómo se llama? Roblox, estos juegos de Roblox, ¿cómo se llama? De los cuadritos, eso no me acuerdo. Minecraft. Minecraft. Entonces tú puedes hacer un personaje y cuanto mejor sea la aplicación móvil o de la PlayStation, lo que sea, puedes hacerlo aún más parecido a ti. Y puede ser exactamente igual a ti, le pones tu voz, tu peinado, todo lo que tú, pero no eres tú, no eres tú, pero es una copia de ti y lo puedes utilizar para que intervenga en todas las acciones de los juegos, ¿sí? Entonces lo mismo, el Espíritu Santo es una copia del Padre, pero es una copia dentro de la ilusión de lo que es la conciencia del universo. Por tanto, nunca va a caer en el juego de que esto es ilusorio, siempre va a estar ganando el pulso, pero no es otra cosa sino una copia, por así decirlo. Sí, y por eso te decía Eureka, porque esa, no, no tal cual tus palabras, te lo iba a plantear como pregunta, pero ahora lo voy a hacer a modo de conclusión. No tal cual esas palabras, sino que yo te lo iba a decir de esta manera. El Espíritu Santo es una porción del Padre creada para intervenir en el juego y ayudarnos a rectificar y conducirnos de vuelta a la sensatez de la insensatez que creamos con este juego loco. Entonces, eso es el Espíritu Santo, es esa porción del Padre creada de sí mismo y es como decir, ok, en lugar para que tengan claridad de la situación, llamarle Espíritu Santo, ponerle una forma de nombre de esa a sí mismo, es como para identificar, ayudarle a identificar la mente, como cuando tú vas, por decirte algo, al doctor y le dices, doctor, fíjese que me duele. Sí, pero ¿le duele a dónde? No me duele, doctor, pero me duele a dónde le duele, pues. Me duele, doctor. Sin embargo, si yo le digo, doctor, fíjese que siento un dolor aquí en la costilla y derecha, como en la tercera huesito, pero está como más adentro, como que, y le empiezo a dar como más descripción. Ah, ok, el doctor como, ok, ya tiene una mejor ruta para establecer por dónde ir. Entonces, llamarle Espíritu Santo es para que nosotros nos asociemos mentalmente con el hecho de decir rectificar, ¿sí? Es donde nosotros tenemos que entender que es la parte de nuestra rectificación y es como la porción del Padre, como tú dices, que se involucra en el juego, que no se hace indiferente, sino que se hace parte de él, no siendo indiferente, sino involucrándose con nosotros en esto. Es el mismo Padre, pero es que no sé, quería usar esta palabra, pero porque no es la parte loca de él, sino que es la parte
de amor que se involucra con nosotros para ayudarnos en la locura, en la insensatez. Entonces, y es lindo entenderlo de esta manera. Es lindo entender que sigue siendo el mismo Padre, nada más que es una porción de Él que toma parte del juego. O sea, de verdad que si logramos entenderlo de esta manera, ¿verdad? Nos quitamos tantos errores, ¿sí? De esas divisiones que hacemos. Por eso dentro del concepto, ya vamos a hablar más adelante de la locura que se establece con el tema de ¿cómo se llama? De la Trinidad, pero ciertamente si lo que, digámoslo así, desde el punto de vista sano, querían como integrar y decir que sigue siendo el mismo Padre, está bien, pero el problema es que nunca se logró. Por eso, cuando yo veo esas discusiones que si Jesús es Dios o no es Dios, que si el Espíritu Santo, que si existe o no existe, que si es el Padre o no es el Padre, yo digo en mi mente que todos tienen razón, pero todos andan perdidos, porque quieren como, cuando dicen que Jesús es el mismo Dios, es el Padre, es como, quieren dar a entender que el mismo Jesús fue el que lo creó todo, es el origen de todo, y es como, bueno, sí y no, porque al final lo único que existe es el Padre, lo demás son derivaciones de él. Todo lo demás, nosotros somos una derivación de él, la creación es una derivación de él, el Espíritu Santo es una derivación de él, los que le representan como esos ancianos de días son derivación de él, todos son proyecciones de él, todos somos proyecciones de él. Entonces, la cuestión es entender que en esos términos, al final es, si lográsemos comprender que todo, el concepto de unicidad, que todo salió de él, que todo es él, que todo emanó de él, que en él está todo, que él lo es todo, sería más fácil comprender estas cosas. Pero, en conclusión, para este punto, el Espíritu Santo, en términos más sustanciales, en definición, podemos resumir lo que es el Padre, es la porción del Padre destinada a llevarnos a la rectificación de la mente. Es la porción del Padre que nos lleva a la rectificación de nuestra mente. ¿Podría ser una bonita definición, Frederick, en palabras sencillas? Claro, claro. Entonces, Y también está el hecho de entenderlo desde el punto de espíritu de Cristo, ¿sí? Porque es lo mismo. El problema es, como dices tú, que lo asocien y digan el espíritu de Jesús. No, Jesús tiene su espíritu como tú tienes tu espíritu, yo tengo mi espíritu, porque también aquí entramos también en confusiones, ¿sí? Espíritu, conciencia, ¿sí? Yeshua es una conciencia, tú eres otra conciencia y todos somos parte de la conciencia. El asunto es cuando convierten eso en una idolatría y cuando crean eso como un argumento de separación, ¿sí? Porque tratan de coger a Jesús y convertirlo en un ser que está aquí y a nosotros nos pone abajo. Ahí donde está en realidad el problema con el asunto trinitario. Es Dios, hay una especie, o sea, son conceptos que están basados en premisas que son correctas, pero las interpretaciones que les dan son incorrectas así porque se es. basan en una carencia enorme de información. Entonces, primero hay que entender, todo es una conciencia, ¿sí? Que deriva del Padre, y del Padre hay una parte que se encarga de llevarnos al despertar de conciencia, la iluminación, la unicidad, todas esas palabras, que es lo mismo que dice la Biblia. Simplemente ella utiliza otras palabras, pero nosotros vamos a darle una definición más, ¿cómo se dice accurate en español? Más afín a nuestro vocabulario actual, porque si no caemos nuevamente en los conceptos religiosos que en realidad son ambigüedades que no hacen más que girar más en torno a conceptos cerrados y una visión sesgada, cerrada y sectaria de las cosas que no nos ayuda. Entonces, el propio hecho de no entender bien las palabras es lo que se presta para ratificar el error y evitar que la mente pueda evolucionar. Si a veces hace falta reestructurar las palabras para poder darle a la mente una posibilidad o ayudarla en una aceleración de comprensión, pues mejor cambiar las palabras, aunque algunos digan, eso suena a nueva era, o eso suena, ¿cómo le llaman? Esoterismo. O sea, a fin de cuentas, esas también son palabras modernas. Si te vas a la etimología, ninguna de esas palabras son satánicas. Simplemente, a veces sí hace falta, efectivamente, coger palabras y decir, si les tengo que dar una nueva fachada a este concepto, para poder que la mente diga, es que se refería a esto. Sí, pero es que como estás con esas definiciones del latín, de por allá de esa época, que representaban conceptos abstractos, y las religiones occidentales les dieron un tinte absurdo, vamos a decirlo así.
Entonces es lógico que eso solo retroalimenta más error. Por tanto, me parece que es muy importante cambiarle el significado a las palabras y actualizarlas. Hay una palabra que dicen aquí en España, no me acuerdo cómo era, que es cuando tú traes unos documentos de un cierto país y aquí te los convalidan, creo que se dice, o te los actualizan, ¿no? Entonces es algo parecido, es reestructurar. Vienes de otro idioma, vamos a cambiarlo a este idioma a ver qué significa aquí. O vienes con unos estudios de otro país, vamos a ver aquí cómo te los convalidan, cómo los encajas, ¿no? Entonces lo mismo aquí, cojamos esos conceptos que ya por sí están traducidos de forma más o menos ambigua y vamos a tratar de incorporarlos en el presente. Entonces es entender todas estas palabras que es Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, no tiene nada que ver con la religión, sino que está hablando de la conciencia que nos está llevando al despertar, a la iluminación, a la unicidad, al deshacimiento del ego. Es básicamente lo que siempre estamos hablando, sencillamente. ¿Por qué utilizamos estas palabras? Porque si usamos las otras, nos volvemos a encasillar en conceptos que no se entienden bien. Entonces es ratificar el error. Sí. Mira el comentario que nos ponen. Bueno, es que la verdad, sin ánimo de demeritar ningún comentario, bueno, veo ocultas es, por decirlo de alguna manera, para los que quieran ver un poquito más allá de lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Leo la Biblia, dice, y entiendo, Jehová es nuestro Padre, Jesucristo su Hijo amado y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, Dios les bendiga, dice. Que Bueno, volvemos a lo mismo, siempre las mismas palabras eso que es son cierto, sí, ambiguas. Es ambiguo. ambigüedad, ambigüedad, ambigüedad. Eso es el problema que tiene nuestro idioma, en especial el problema que tiene um, el análisis y el estudio de la Biblia. Se basa de ambigüedades. Palabras que la gente repite y repite y repite durante 2000 años y no saben lo que significan. No, ¿Sí? así es. Y cuando buscan el significado, lo buscan dentro de la religión, que es la que ha dañado y ha mancillado el significado de palabras que no significan lo que ellos dicen. Entonces, escuchas eso como mucha gente que te contesta con repeticiones de citas de palabras de Pablo, del apóstol Pablo, traducidas al español, puestas en una carta a ciertas personas de hace 2000 años, en un contexto específico, y simplemente te lo repiten como tal, y les preguntas, ¿y qué significa lo que dice ahí? No, y te ponen otra cita. ¿Por qué? Porque simplemente han memorizado citas, pero ni siquiera saben lo que significan. Es importante, por eso es tan importante el tema de la etimología y cómo estamos defragmentando palabras para entender que la mente es como una computadora y a lo largo de los siglos hemos sido programados a dañar la palabra. Y cuando digo palabra en el sentido amplio, sea cuando dices la palabra de Dios, como dices el lenguaje, se ha deformado y hay que reprogramar, ¿sí? Y Sí, me ha fijado analizando todo eso y que muchas veces hablamos de estas palabras y seguro que seguiremos mencionándolo, que son palabras que las mencionamos y no significan lo que uno dice. El otro día estaba analizando, por ejemplo, la palabra, no sé si nos vayan a censurar el video, pero pedofilia, ¿no? Y no tiene nada que ver con el significado de lo que es, porque se refiere a joven, pero después se refiere a la amistad y el amor. Entonces, en sí te das cuenta de cómo se utilizan palabras y se repiten dando por sentado que significan algo y en realidad no tiene nada que ver con lo que te lo están diciendo. Significa exactamente lo opuesto. Y así sí, muchísimas palabras que empiezan por un vocablo, perdón, que empiezan por una vocal, pero si te vas al idioma griego, esa vocal es una negación del propio término de lo que vas a decir después. Entonces, sea que empieza por A, E, I, O, U, es negación de. Dice, no, pues entonces, si lo vas viendo así, todo son sonidos y partículas de definiciones y conceptos, desde un primer sonido a una articulación de una sílaba, que están todas codificadas en nuestra mente, están todas codificadas en el ADN. Y si uno no transforma las palabras, como hablamos con el tema de la prosperidad, en realidad te das cuenta que tú mismo te estás reprogramando como si fuese un spell, un hechizo, ¿sí? Te estás hechizando permanentemente y te mantienes hechizado. Y a veces piensan que es una cuestión de satanismo, pero en realidad es el propio idioma el que está hechizado. El inglés mucho más que el español, pero es que el español también está hechizado y están hechizados por culpa del latín. El latín fue el que hechizó nuestro ¿qué idioma. quieres Ahora decir con es eso? importante que reestructuremos. ¿Cómo así que hechizó? ¿A qué te refieres que el latín hechizó? A ver. Cuando nosotros tenemos idiomas, por ejemplo, como el hebreo, cuando tenemos idiomas como el griego antiguo, tenemos idiomas como el egipcio antiguo, idiomas como el antiguo germánico
o japonés, chino, cosas así. Tenemos idiomas que tenían, especialmente el sánscrito, que tenían un significado específico según el sonido y la estructura. Pero ¿qué ocurre? Que cuando aparece el latín, empieza a dar una reconfiguración a todas esas definiciones, a todas esas palabras, y a medida que avanza la literatura, el sistema, la reestructuración de los sistemas ¿cómo llamarle? Del derecho, ¿sí? El derecho canónico, el derecho positivo, etcétera, el derecho, la ley marítima, todas esas cosas que hacen, cogen el latín como punto de referencia y reestructuran las definiciones y los conceptos y les empiezan a dar un tinte en función de los intereses de ellos. O sea, hacían que las palabras las repitiesen en escritos, ¿sí? En leyes y cosas así, para que significasen lo que ellos querían que significase. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Entonces, lo que hacen es convertir las palabras en códigos para su interés. Sí. Me lo imaginé y dije, dejó la pantalla ahí compartida. Lo siento, lo Entonces, siento. sí, entonces lo que se hizo es que las palabras a lo largo de los últimos siglos, especialmente mayormente digo los últimos 5 siglos para acá, pero en especial los últimos 3 siglos, las palabras se han ido reconfigurando para que signifiquen algo que no es lo que significa originalmente. ¿Por qué? Porque si las palabras significasen lo que realmente significan, nosotros utilizamos las palabras con funciones de poder de creación. Entonces, ¿qué se hace? Cambiarles el significado para que ellos saquen ventaja. O sea, pues llamémoslo en términos general, los oscuros de este mundo. Saben que hay un gran poder en el sonido, ¿sí? Entonces tiene que cambiar la vibra. De hecho, hasta ocurre con la música. Hace varias décadas modificaron los tonos de música que tendrían que ser 432 Hz a 440 Hz, sabiendo que esos 8 Hz de diferencia ya van a modular una vibración distinta en tu percepción del sonido. ¿Sí? De ahí cuando tú escuchas la música de Beethoven, de Chopin, de Mozart, estaban en 432 Hz y lo que producen es muy distinto. La música comercial, por así decirlo, y los instrumentos, todo está obligado para que funcione en 440 Hz. Entonces, es una resonancia que no es armónica, no está relacionada con la naturaleza. Entonces, el sonido, los cantos gregorianos, los himnos, las oraciones, todas esas cosas son repetición de ciertas palabras con un significado distinto. Eso quiere decir, es un conjuro. ¿Sí? Cuando estás escuchando un himno nacional, cuando estás escuchando canciones, cuando estás escuchando recitaciones, poemas, todas esas cosas que estás escuchando, los diálogos, las palabras, especialmente en el sistema judicial, en la banca, todo es una modificación y una degradación del lenguaje a lo largo de los últimos siglos para que todo signifique lo que a ellos les da la gana que signifique. Puede significar exactamente lo contrario. Por eso cuando vamos a la etimología nos damos cuenta de que estamos hablando un idioma sin sentido en función de lo que realmente significa una partícula de sonido y una estructura de una palabra, o sea, de una letra, ¿no? Sí, perdona que estoy teniendo problemas acá con la compu también. No sé qué sucede. Me pusieron otra cosa acá y la intenté borrar y no la borra. Y bueno, por eso fue el error. Por eso el error de que me encontraron comiendo. Bueno, aquí me llevo unas tajaditas y me agarraron comiendo. Bueno, voy a borrar este comentario tonto que está acá. Bien. Sí te entendí al final qué querías decir con esa cuestión. Y para ejemplificar con lo del mensaje que nos decían y el detalle de actualizar prácticamente nuestro vocabulario, hacerlo algo más, y es lo que muchas veces a la gente le molesta, ¿no? Y por eso es que satanizan ciertos conceptos, como por ejemplo cuando hablan de yoga, hablan de meditación, ¿no? Hablan de los chakras, los satanizan, pero no saben realmente que son lenguajes que ayudan muchísimo, o palabras que ayudan muchísimo mejor a entender conceptos que están ahí en nuestras religiones, claro, en la Biblia, pero que de hecho nos pasa a quienes estamos metidos con temas de ley natural.
cuando hemos tenido que confrontar persona a persona con policías, ellos se ofenden. ¿Por qué? Porque tú utilizas un lenguaje que está fuera de su radar, que ellos no pueden, o sea, la abolición de tu Objetar. lenguaje está más allá de lo que ellos pueden controlar. Es decir, cuando digo controlar es cuando ellos pueden tomar posesión, pueden tomar control, ¿sí? O sea, cuando jurídicamente, por así decirlo, ellos pueden actuar. Tú tienes que Sí, responder ciertas palabras, seguir cierto, ellos dicen lo primero es identifícate, ¿no? Entonces más o menos tienen que ir haciendo un protocolo. Pero si tú sales de ese esquema, se ven frustrados porque no pueden intervenir, ¿sí? Tú tienes que identificarte como persona jurídica para que ellos puedan tomar control. Pero si no te identificas como persona jurídica, no pueden porque son funcionarios públicos, porque son corporación. Entonces, aquí te das cuenta que el propio lenguaje, y me ha pasado también a lo mejor con jueces, escribe ciertas cosas y mejor les conviene no contestarte, porque primero no van a entender la abolición con la que tú estás refutándoles, porque les está rompiendo completamente los esquemas. Y segundo, tendrían que darte la razón, pero ellos también son funcionarios a pago, o sea, de sueldo, y el sueldo se está pagando el propio Estado, entonces ellos no pueden llevar la contraria al propio Estado, que es el que les está pagando el sueldo. Entonces te das cuenta de que hay, y eso lo puedes llevar a la antigüedad, te das cuenta de por qué Pablo hablaba como hablaba, las cartas que él mandaba, porque dice apelo al César, o sea, te das cuenta de que todo se remite siempre a lo mismo, la ley, porque la ley y la palabra son exactamente la misma cosa, los sistemas sí. judiciales, cómo el mundo está actualmente controlado a través del sistema judicial y a través de Sí. todas las leyes, la ley comercial, etcétera, etcétera, lo mismo. Por eso es poderosísimo cuando uno, y de hecho valga decirlo, la palabra poderoso creo que es la palabra más adecuada en ese sentido, uno sepa qué significan las palabras y cómo las utiliza. ¿Sí? Y en especial, pues si tienes algún problema legal, cuando lo escribes, porque es tu propiedad intelectual, estás demostrando tu poder a través de la escritura. Entonces, todas estas cosas son importantísimas, que seamos conscientes, como también el grupo de oración, ¿te acuerdas que comentaba hace un par de semanas? No sé si tú estabas ya cuando eso, pero dije que uno de los tips que les daba para cuando hagan las oraciones es midan las palabras con sabiduría antes de decirlas. No oren por orar, no hablen por hablar, elijan las palabras, aunque sea una oración cortita. Es mejor una oración cortita con las palabras bien dichas, con un tono vibracional, ¿sí? No te agaches, no hables así despacito, ni con energía baja. Habla, pronuncia la palabra adecuadamente, vocalízala, trata de que haya un tono fuerte, ¿sí? Y trata de que las palabras estén pausadas y que tengan esa energía y que cada palabra que uses tenga una energía adecuada. Eso tiene mucho más poder que una cita de 15 minutos de verborrea, ¿no? Sí, Y ahí está, nosotros no somos conscientes que todo el universo fluyó por medio de la palabra. Quiere decir que el poder está en la palabra, y en el así es. lenguaje y en las palabras dichas. Mira, quiero hacer un ejercicio que en realidad todos los que se hacen llamar cristianos en algún momento se lo han hecho, quizás unos han avanzado un poco más en cuestionarse, otros se les vino y no desarrollaron mucho más el cuestionamiento y otros pues lo avanzaron. Y me refiero al hecho de, se dice, bueno, lo que entendemos y lo que nos enseñan, y justamente por las palabras de Jesús, solo permítame que aquí voy a silenciar a un caballero para que me deje trabajar. Bueno, entonces a lo que iba. Tenemos esta idea posicionada y nadie me va a engañar que no tiene esta idea posicionada. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo se recibe cuando uno acepta a Jesús. Y claro, tenemos el versículo aquel cuando Jesús dice, ¿verdad? Y recibirán poder cuando en aquel día, pues, y hablaba de Pentecostés, que recibirán el Espíritu Santo, qué sé yo. Entonces, tenemos la idea de que el Espíritu Santo es algo del Nuevo Testamento. Ciertamente, aplicando esta lógica de que deberíamos nosotros poder actualizar el lenguaje para que cada vez más podamos tener palabras que nos acerquen a un entendimiento, que nos conecte a una situación que sea más palpable, más viva, más sustancial en nuestro interior, en este camino espiritual. Ciertamente yo visualizo que la palabra Espíritu Santo fue eso mismo. Fue una actualización de algo que en el Antiguo Testamento, pues de repente no se tenía una concepción
tan elaborada como Jesús la presenta más adelante, porque si entendemos que Jesús estaba tratando de conectarnos con nuestra esencia, con nuestro interior, pues por ahí podemos entender que viene esa revolución en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no estuviese presente, por llamarlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento. Porque Y te lo vamos a dice, hacer un ejercicio. de hecho, perdón, no sé si te interrumpo a mal, pero fíjate que cuando Esteban está teniendo la discusión con los libertos, les dice, ustedes que han estado frenando al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros ancestros en el desierto del Sinaí. Interesante. O sea, y bueno que acotes eso porque iba a hacer este siguiente ejercicio y das un insumo más. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento? Y yo sé que más de alguna vez se han preguntado esto. La cuestión es, si nos hacemos esta pregunta es porque dudamos realmente de que estuvo. Pero entonces, si usamos la lógica tradicional de la Trinidad, donde se dice que estaba presente en el Espíritu Santo cuando se usa la palabra Elohim, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo estuvo desde el origen de la creación, entonces ¿cómo es que no estuvo en el Antiguo Testamento? Y solo permítame que este caballero no quiere hacer silencio, no necesito hallarlo. Es que definitivamente es que pasa cuando a veces se realizan ciertas preguntas sobre esos temas, lo primero que uno debe responder es, primero redefine de Exacto, lo ya que eso estás voy. hablando. Me pasa muchas Claro, veces cuando la gente dice en redes sociales o alguna cosa, dice Dios esto, Dios lo otro, Dios... Y le digo, no te puedo responder, no se puede desarrollar un debate si tú primero no redefines a qué te estás refiriendo con Dios. claro, Porque y estamos aquí hablando voy. de una cuestión abstracta y tú quieres que Sí, yo te reafirme una cuestión abstracta y entraría en abstracción. Defíneme a qué te refieres para que podamos proseguir con el debate. Lo mismo correcto, porque aquí. si no, no hay Que si comunicación. Cristo estaba, que si el Espíritu, primero defíneme qué es Cristo, qué es Jesús, qué es el Espíritu. Porque si Exacto, no y a lo uno le defines, molesta, entonces pero es que no son no se puede entrar preguntas en debate. teóricas, es para poder saber dónde vamos a seguir el diálogo. Y en este caso, pues entonces nos hacemos esa pregunta. Y entonces yo una vez comentaba a alguien, ¿te acuerdas de aquella imagen, verdad? Donde aparecían, creo que estaba Krishna, Buda y no recuerdo quiénes más estaban en esa imagen. Entonces, y yo Adi puse, Shankara. ¿verdad? Ajá, y yo puse, el Espíritu Santo siempre ha buscado cómo comunicarse con nosotros, cómo llevar, y bueno, y puse algo, y me preguntaban en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estuvo en ellos, porque ellos no aceptaron a Jesús. ¿Cómo es posible que digas que el Espíritu Santo sí solo viene cuando aceptas a Jesús, y etcétera, etcétera? Y decían lo mismo, pero en la antigüedad tampoco estuvo el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no estaba. Entonces, venimos a estas cuestiones. Y es interesante cuando tú haces esa acotación, porque es, es, no sé cómo llamarlo, pero es interesante ver cómo también en el Antiguo Testamento hay luces para poder quitarnos esa venda, pero como no aparece la palabra Espíritu Santo, no estuvo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí, Tú sí, o sea, sabes, sí aparece, sí no, aparece, ya, lo que pasa es que no aquí voy, aparece como, según el aquí, griego, pero aquí sí, voy. sí aparece. Permíteme, leo este versículo. Y aquí algunos van a decir, no, pero habla del espíritu de Moisés. Pero ve qué interesante. Hay un montón, podemos utilizar varios versículos, pero aquí, y miren, ¿por qué traigo a colación este versículo? Solo para que podamos ejercer un poquito de colaboración en la idea sectaria, ¿verdad? De decir, no, ahí no está. Dice números 11, 16, creo que es este, dice, el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen ahí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Entonces, aquí me va a decir, no, ahí le dijo el espíritu de Moisés. Y bueno, pues obviamente, ¿y qué era lo que estaba en el espíritu de Moisés? Pues es lo que Pero estamos hablando de esta. claro, ¿qué te crees o sea, cuál es el espíritu de Moisés? ¿Qué te crees que le va a fragmentar el espíritu en pedacitos? El Exacto. espíritu que está operando en él, que también opere en ellos. Exactamente. Entonces, y podemos sacar otros versículos más, ¿sí? Y gracias a Valentino, ¿verdad? En el Pistio Sofía podemos ver que incluso quien dirige la creación fue el Espíritu Santo. Entonces, Bueno, te lo dice, de hecho lo encuentras también en Siracida, y no me acuerdo si eso compagina, creo que con Eclesiastés, que te dice,
solaz recorrí la redondez de la tierra con al principio, antes de que existiese todo, aunque estás hablando en términos en femenino. ¿Quién iba a ser? ¿De quién está hablando? La sabiduría. ¿Y dónde crees que salió la sabiduría? La sabiduría era una forma, o sea, un atributo que se le daba al Espíritu Santo también. Y ni Exacto. siquiera, o sea, entre otros insumos, ¿no? Pero si observas también la historia del antiguo Israel, te das cuenta de que te lo está diciendo. Dice, y Saúl de repente cayó sobre él el Espíritu y empezó a hacer cánticos y a profetizar. ¿Cómo hizo eso? Saúl. Te estoy diciendo Saúl, que ni siquiera es que tenga muy buena reputación dentro de la historia bíblica. Sí, bueno, como guerrero sí, pero después estaba medio mal de la cabeza. Y te das cuenta y te dice que de repente venía Saúl y cae sobre él el Espíritu Santo y empieza a cantar y empieza a profetizar. Entonces, ¿qué fue lo que cayó sobre él? O sea, si todos estos profetas hablaron siendo inspirados, y te lo dice Pablo, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, pues ¿quién estaba guiando a los profetas? O sea, ¿cómo se escribió la Biblia si no fue a través de inspiración? Si la inspiración vino de parte de Dios, ¿a quién utilizó Dios para esa inspiración? O sea, es una cuestión de sentido, de sentido común. Si escribieron desde Moisés, y eso que ya hubo literatura antes, pero digamos desde Moisés, y escribieron todos los profetas mayores, los profetas menores, los apóstoles, todos estos están hablándote, y dice que fue inspirado, todo lo que ellos escribieron, ¿quién se los inspiró? O sea, si quien está guiando al pueblo de Israel y todos los eventos, viene el Espíritu de Dios, pues te lo está diciendo. Ahora, dice, no, no es el Espíritu Santo, entonces, ¿cuál espíritu es? El del diablo. O sea, ¿cuántos espíritus hay aquí? Está el ego y está la conciencia de Dios. ¿Qué vas a poner entre medio? No hay más. No hay espacio para más cosas. Hay dos cosas, o es blanco o es negro, salvo que te quieras inventar un nuevo personaje en la historia del universo, un ser ahí no es ni blanco ni negro, es azul. Entonces, esas son las cosas que uno debería hacerse como ejercicio, ¿no? Con estos temas realmente. Y porque donde entramos en esas nebulosas y, ay, no, pero es que Jesús dice que bueno, la Biblia dice que cuando recibamos a Jesús, entonces ahí descenderá sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, aquí donde, ya para ir cerrando en el Pero programa de hoy, exactamente dónde dice como cláusula o como carta magna que para que recibas al Espíritu Santo tienes que haber recibido a Jesús. O sea, ¿dónde está esa afirmación? ¿De dónde sale? Es un tópico, es una cuestión. Es como cuando das por sentado cosas y buscas el origen y nunca existió. Simplemente es una cosa que se repite en cierto punto y se da por sentado. ¿Sí? De hecho, muchas veces hemos hablado de este concepto de aceptar a Jesús. Y tú dices, ¿aceptar? ¿Qué significa aceptar a Jesús? Sí, yo te doy este ratón, este mouse, ¿no? Y tú lo aceptas. ¿Y qué significa eso? Eso te hace mejor persona, te hace que de repente te cambie el color de los ojos, te hace más alto, te hace millonario. O sea, gracias, lo acepté. ¿Y qué significa eso? No, porque crees en Jesús. Si hasta los demonios creen y tiemblan y les cambia algo, que ya son de por sí razonamientos que son eso, repetición de repeticiones de abstracciones, cosas sin ningún fundamento. mira, aquí dice, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, Juan 15:31. Entonces, aquí es donde tenemos estos dilemas, ¿no? Una proyección a futuro. Promete enviar al Espíritu Santo. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes y Él les enseñe lo que es la verdad. Entonces, en este caso, una de las preguntas que quería hacer en el diálogo es que se nos proyectan versículos esto de que enviará, recibirán, y entonces dicen, no, es que bueno, después vamos a entrar en esta parte, pero ¿por qué en la antigüedad o por qué tenemos estas, no sé, por qué tenemos, ya, tomemos como que Jesús dijo esto en este sentido de los tiempos, de los verbos, recibirán, tendrán. ¿Por qué hablarlo de esta manera entonces? ¿Cuál crees tú que sea la intención de Jesús de proyectarlo como algo a futuro y no algo como que ya todos somos parte de, tenemos de? ¿Es una cuestión de jugar con la Vamos, psicología, de posicionarnos mentalmente en otro estado? veamos como un ejemplo de cuando hablamos de dinero, ¿no? A veces te dicen, no, X personas solo se interesan en personas con dinero.
Ah, bien, pues déjame aquí, saco un billete de 5 euros. Ya tengo dinero. No, 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 más dinero. No, no, tú dijiste dinero, no especificaste cuánto. Entonces, hay ambigüedad en los conceptos. ¿Por qué? Porque se están limitando a asumir que cuando dice cuando venga es como si nunca hubiese existido. No, es porque en ese momento específico yo le diré que venga y que intervenga ¿de qué? De manera especial. ¿Por qué? Ocurre que los apóstoles no eran las personas más iluminadas que uno pudiese decir. Sí, de hecho eran personas, la mayoría bastante tercos. Entonces, no estaban acostumbrados a lo que estaban acostumbrados otros famosos profetas. ¿Qué tenían de especial esos profetas? No se la pasaban entre la gente, se la pasaban aislados, pasaban mucho tiempo de ayuno, pasaban mucho tiempo de oración, se la pasaban metidos en cuevas, comían muy poco, iban viajando de un sitio para el otro. Sí, tenían una vida bastante ascética, bastante, se reprimían mucho. Entonces estaban en otro estado de conciencia, pero es una cuestión energética. ¿Cuál era el estilo de vida que tenían los apóstoles? Se la pasaban bebiendo, comiendo, contando chistes, iban de un sitio para el otro, quedándose en casa de la gente y compartiendo. No pasaban ese tipo de dificultades. Mientras estuvieron con Yeshua, no tuvieron mayor problema. Sí, yo creo que el susto se lo pegaron cuando vieron que a su maestro le empezaban a golpear y que la cosa también podía venir contra ellos. De repente ya no se sentían con ese techo que los protegía. Entonces, como no están en un estado donde activan su propia conciencia, ¿quién estaba haciendo de conciencia? Jesús. Es como cuando tenemos hijos y no confiamos en el propio criterio y la conciencia que ellos pueden desarrollar, sino que les decimos, no puedes hacer esto, no hagas lo otro, te prohíbo aquello, haz lo que yo te diga. Entonces, nosotros hacemos de jueces, hacemos de conciencia y les anulamos a ellos su capacidad de pensar por ellos mismos. Entonces no adquieren madurez espiritual porque siempre estamos con ellos. Los apóstoles, ¿por qué mientras estaban con Yeshua no tenían conciencia ellos mismos de cosas del Espíritu Santo en términos generales? Porque estaban siempre dependientes de que Él fuese el guía de ellos, no ellos de ser del propio guía de ellos, porque lo tenían, volvían al concepto de la idolatría. Y ahí que de vez en cuando decían algo novedoso o algo que estaba fuera del esquema, le decía, bien has dicho, y esto lo has dicho por parte del Espíritu. Entonces ahí te das cuenta de que eran como niños, en el sentido de que todo el rato estaban poniéndole a él como la figura arriba a quien seguir en vez de buscar en su interior. En cambio, el profeta no tenía nadie a quien consultar, solamente podía buscar en su interior a través de la búsqueda espiritual. Entonces, por eso el profeta tenía momentos de lucidez, no tenía a una persona a la cual decir, enséñame maestro, tenía que ser su propio maestro. Entonces, esta es una cuestión también que hay que entender la diferencia entre los profetas y los apóstoles y el comportamiento que tenían. Los profetas, muchos de ellos eran letrados, eran estudiosos en las escrituras. Los apóstoles no. Ellos venían de pescar, de ser, alguno puede que agricultor, no eran la mayoría no sabían ni leer ni escribir, no venían de escuela rabínica, por así decirlo, en el sentido de que no les habían enseñado muchas cosas, salvo las tradiciones y en las fiestas que todo el mundo se sabe los cuentos del pueblo. Entonces esto también es, creo yo, una parte de entender la diferencia entre los profetas y los apóstoles. Por eso cuando llegan los apóstoles no son aceptados por la oligarquía. ¿Por qué? Porque decían, ¿esta gente quién es? Los aristócratas los ven a ellos y dicen, ustedes son galileos. O sea, es decir, ustedes son como si hoy día te dijesen que tú eres un tipo que cuida vacas y de repente te vienes aquí a dar de ínfulas de que eres un académico y un profesional que enseña física cuántica y sabes de propulsión de cohetes, ¿no? Entonces, lógico, era la burla. Y eso es de lo que se está refiriendo, que cuando tú estás en un estado, ¿sí? Donde tú tienes una conexión con tu propio ser en el silencio, en la tranquilidad, andando, caminando, en paseos, en soledad, tú encuentras la respuesta dentro de ti. Pero cuando siempre tienes un maestro que está ahí y siempre le consultas y casi que no piensas por ti mismo y es todo lo que digas tú, como pasaba con Jesús y los apóstoles que estaban todo el día juntos, en ningún momento activan su propia conciencia porque no tienen tiempo de estar a solas. Por eso le dice, oye, tus discípulos nunca ayunan. Le dice, ya habrá un día en que ayunen, pero ahora mismo no están de duelo.
Eso es lo que le está diciendo, que ahora ellos mismos no activan su propia conciencia y muchas veces se comportaban precisamente como si fuesen niños pequeños, porque tenían siempre ahí al maestro y siempre todos se lo preguntaban a él en vez de preguntarse ellos a sí mismos ese tipo de cosas. Por tanto, no es que no tuviesen Espíritu Santo, sino que esta activación de conciencia, de autoconciencia, no estaba en ellos porque no tenían ese hábito. Y es tan simple como eso, es una cuestión de hábito. Sí, antes ya vamos a cerrar. Solo voy a presentar esto. Permíteme, aquí te tengo en pantalla. Porque el programa de la otra semana va a ser un poquito más viendo, es que eso de las doctrinas, man, son tan complicadas porque, ay, Dios mío, que se recibe. Ahorita no es para que comentemos nada de esto, solo lo voy a decir así, como adelanto de la otra semana. Ay, que lo recibo, que cuando acepto a Jesús, no que cuando me hago inmersión en agua, no que cuando me arrepiento, no que, o sea, tantas interpretaciones para recibir al Espíritu Santo, hasta aquellas que no, o sea, hay tales que nos dicen que Jesús recibió al Espíritu Santo cuando se bautizó porque ahí descendió el Espíritu Santo. O sea, antes no lo tenía, pues. ¿Sí? Claro. Y entonces, Antes tenía espíritu del diablo, ¿no? sí, tenés Espíritu del Diablo. O sea, en serio, pues. O sea, y llegamos a esos hierros que no nos cuestionamos nada. El tema es tan sencillo, pero como no entendemos que hay una actualización de palabras, todo lo vemos como una cuestión de doctrina y nos complicamos tanto y hacemos tantas teorías y tantos libros, Dios mío, que el Espíritu Santo, Fíjate, Jacobo, que dice, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, si esto que estás poniendo aquí no fuese verdad, entonces podemos imaginarnos a un demonio, por así decirlo, que diga, yo acepto que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que es el Salvador del mundo. Y entonces de repente el demonio se salva. Y cae sobre no, el Espíritu Santo. sí, no, imagínate, no, y solo eso, ahora imagínate la encrucijada que lleva mucha gente que van a hacer de los análisis de la otra semana, ¿no? A ver, espérame, es que yo no sé si soy salvo todavía, yo no sé si acepta el Espíritu Santo, espérame, me bauticé, pero es que todavía no hablo en lenguas, pero todavía no me he bautizado, porque es que un día estábamos en una reunión, entonces descendió el Espíritu Santo, porque como no está acá, entonces tiene que bajar cuando lo llamamos, ¿verdad? Entonces descendió ahí porque estaba arriba y no está en nosotros. Entonces descendió y yo no me había bautizado, pero en eso el pastor dijo que hablar en lengua y yo empecé a hablar en lengua. Yo tengo el bautismo en lenguas, pero no tengo el bautismo en agua, entonces todavía no soy salvo, pero ya tengo el bautismo en agua, pero ya acepté a Cristo, pero no soy salvo porque no me he bautizado en agua. Dios mío, y no lo hago a forma de burla, sino que es una cuestión, un enredo que muchos, una Es una locura, completa locura. una locura completa, ¿verdad? Bueno, oí lo que dice acá y es donde yo digo, bueno, y entonces, esto es una de las páginas más famosas en cuanto a preguntas rápidas, se llama God Questions. Y entonces, el tópico es, lo voy a ir más para arriba, el tópico es, ¿cuándo y cómo recibimos al Espíritu Santo? Y ve lo que dice acá. El apóstol Pablo enseñó claramente que nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Lo que me llama la atención es más adelante de los versículos que ponen que ninguno dice eso. Dice, Primera de Corintios 12:13 declara, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí no dice que cuando creemos en Jesucristo recibimos al Espíritu Santo, pero la propuesta del título dice eso, y es un dogma de la iglesia es un dogma, es una doctrina, ¿ok? Romanos 8:9 dice que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Pero ahí no está diciendo que recibís al Espíritu Santo. Y alguien dice, ay, papá, y que no entienden lo que dice. Si una persona no acepta a Jesús, es que no pertenece a Cristo. Es que no entienden qué significa la palabra Cristo. Ese es el problema. No está diciendo Claro. eso. Una persona puede haber nacido en otro país y nunca conoció la historia de Jesús y nunca entendió nada, no, y puede tener el Espíritu del Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Y va a decir, ¿cómo? Bueno, señores, ese es el problema. El juego de palabras. Y Y sigo leyendo. otra cosa chistosa es cómo puedes dar algo que no tienes, ¿no? O sea, fíjate, en estas fábulas que se inventan estas personas, dicen que para que te impongan las manos para que recibas algo es alguien que ya lo tiene. Entonces, una persona que presuntamente ya tiene el espíritu te pone las manos para que tú lo recibas. O sea, es una cuestión de autoridad, ¿no? Y cosas similares, ¿no? Entonces,
Alguien que ya tiene el poder te lo transmite. Ahora la cuestión sería, ¿cómo se supone que Juan el Bautista bautiza a Yeshua, a Jesús, para que reciba el Espíritu Santo, si entonces Juan el Bautista no tendría el Espíritu Santo? Sí, no sé si se entiende el razonamiento. ¿Cómo puede él pedir que caiga el Espíritu Santo sobre Jesús si él mismo no tiene ya el Espíritu Santo? O sea, Juan el Bautista ya entonces ya tenía al Espíritu Santo para podérselo poner a Jesús. ¿Quién se lo puso a Juan el Bautista? Y volvemos con el mismo razonamiento. Sí, ese es el punto, que hay un montón. Ay, Dios mío, nunca puedo quitar la cámara, va a estar hablando que es que me está fallando este programa hoy. Y bueno, pero no creas, estoy poniendo antena a lo que estás diciendo. Ese es el problema, que hay un montón de. Es que no, a rato había apretado este botón para que quedara toda la pantalla completa y no. Entonces, pero bueno, son las cosas, el problema hoy es el Día del Padre, así que era una demostración cómo se es padre y también se trabaja a la par, ¿verdad? Entonces dice que a Romanos 8:9 nos dice que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. Bueno, ya leí eso. Mas nosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, vienen aquellas cuestiones. Aquí hay otro versículo que dice, ¿verdad? Que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero entonces hay otra teoría de que dice, no, solo los que aceptan a Jesús son hijos de Dios, porque la Biblia dice que el que no acepta a Jesús es anticristo. No, la Biblia dice que lo acepta a Cristo. No entiende qué significa Cristo. Entonces, sí, y entramos a estos dilemas. Claro, ya mismo te está diciendo, perdón, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, te está diciendo que si tú estás viviendo en el estado de conciencia, en el estado del Espíritu, entonces el Espíritu Santo está morando en ti. ¿Y eso Claro. desde cuándo? Sí, te Por lo eso, está diciendo claramente. No necesitas que te lo diga otra persona, ni hacer un conjuro, ni 3 palmadas en el momento en que sale el sol y de repente 3 piruetas cuando la luna está llena, sino sencillamente es cuál es tu estado de conciencia. Tú estás en un estado de conciencia de despertar, de comprensión, de búsqueda interior, entonces quiere decir que alguien está motivando eso. No puede venir del diablo, por tanto es del Espíritu Santo. Si tú por el contrario estás viviendo en un estado que no te interesa nada de eso, que vives una vida de desenfreno, robotizado, etcétera, viviendo de tus karmas y todas las decisiones malas que tomas, ¿quién está guiando eso? Entonces hay que usar por encima de todo la lógica, el sentido común, la inteligencia. Por eso somos seres inteligentes, para usar la sí, inteligencia. es que ese problema que viene esa idolatría a Jesús, ¿verdad? Porque no, es que Mahoma no pudo haber sido alguien inspirado por el Espíritu Santo porque niega a Jesús o lo rebaja a nivel de profeta, y Krishna tampoco habló de Jesús. Bueno, Krishna ni siquiera estaba cerca de cuando Jesús vino, entonces ¿por qué piden que Krishna hable de Jesús, no? Y así podemos hablar de Buda, etcétera. Pero me llama la atención en un tema de Mahoma, cuando argumentan de que no tenía el Espíritu Santo, porque Mahoma en el Corán se dice, ¿verdad?, que Jesús no murió en la cruz, dice que Jesús no murió, sino que, no dice no murió en la cruz, dice Jesús no murió y fue elevado. Pero entonces, cuando alguien decía, aquí está, miren claramente, está negando la muerte de Jesús, entonces yo le decía a esta persona, revisemos lo que dice el Antiguo Testamento, cuando Jehová le dijo a Moisés, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy Dios de vivos y no de muertos. Pero ya habían muerto. O sea, lo que Mahoma está diciendo no sé, y es tan lindo porque el pasaje está hablándole a judíos como diciendo, no se sientan culpables, ¿verdad? Porque le habla a judíos que se sienten culpables de la muerte de Jesús. Entonces le dice, Jesús no murió, Jesús fue elevado. No les está, o sea, lo que le está tratando de decir Mahoma es, no se sientan culpables porque realmente no hubo muerte. ¿En qué sentido no hubo muerte? Lo que hubo fue trascendencia, lo que hubo fue victoria, lo que hubo fue, ¿cómo se llama? Elevación. Entonces, ¿por qué se van? Es como los católicos, ¿no? Enfocados en la imagen de Cristo crucificado, ¿no? Por eso, muy bien cuando los evangélicos dicen, ¿por qué lo tienen crucificado si ya resucitó? Es como que Mahoma haya dicho eso. No, hombre, no está muerto, él está vivo. ¿Sí? Entonces, pero no, el dogma no va a permitir recibir, no, es que ahí está Mahoma y dijo que Jesús era un profeta porque era uno más, sino porque no entienden el lenguaje de lo que quiere decir, no entienden los trasfondos. Ahí está, Gandhi no fue inspirado por el Espíritu Santo porque nunca habló de Jesús, pero Gandhi habló de Cristo. Ah, ¿en serio? Claro. Decime.
No, porque nunca usó Aparte, la palabra Cristo, porque está hablando de conciencia, que es lo mismo que Cristo. Entonces, como no se entiende, tenemos estos problemas. no, y aparte que no es cierto que él no haya mencionado a Jesús. De hecho, cuando a Gandhi le preguntan de quién se inspiró para ser la persona que era, él dijo de Jesús. Bueno, O sea que hay bueno, gente entonces, que como la cuestión es eso, el fanatismo religioso. Ese es el problema en realidad. sí, y hay para ir cerrando con este. Dice acá, nos enseña que el Espíritu Santo es el sello de salvación para todos los que creen en Él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el... Aquí está, dice, fuiste habiendo creído en Él, pero creído en Él, ¿qué? En las palabras que dijo, ¿o en qué? Porque este es el tema. Entonces, no, es que creído en Jesús, entonces como Jesús, pues sí, obviamente, miren, aquella persona que lee, que tiene que se conecta de alguna manera con Jesús. O sea, yo veo muchas personas que no eran cristianas y empezaron un camino de trascendencia y empiezan a decir, realmente yo tengo una conexión con Jesús o Jesús me visitó o esto o lo otro. ¿Por qué? Porque obviamente cuando esta persona está buscando lo elevado, lo crístico, lo espiritual, va a terminar pegando con Jesús y va a terminar dándose de golpes en la boca y decir, oh my God, este hombre sí manifestó lo más elevado de la espiritualidad. Entonces, es Claro. Es cierto cuando que Pablo habla y dice, ¿verdad? Que solo los que tienen el Espíritu Santo van a reconocer la obra de Jesús. Es cierto. ¿Por qué? Pero no quiere decir que aquel que está en otra religión y que no sabe de Jesús no está asociado. Está diciendo que aquel que está en conexión con el Espíritu Santo y conozca de Jesús, va a reconocer que Jesús era quien era. Adelante, Freddy, para cerrar. sí, que fíjate que nosotros, hay muchas cosas chistosas que utilizan estas personas fanáticas, y es que para los temas llamados religiosos tienen una interpretación, pero si utiliza la misma frase en un contexto social, le dan otro significado. Y un ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una actividad, ¿no? Y yo tengo que hacer algo que yo sé que tengo que hacer, y tú me dices, oye, no estoy seguro de que eso esté bien, y yo te digo, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Cree en mí, que yo estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer. ¿Cómo lo interpretarían los religiosos si lo llevas al ámbito de la Biblia? Yo te estaría diciendo a ti que tú básicamente me idolatres a mí porque voy a hacer determinada cosa, cuando yo no me estaba refiriendo a eso. Cuando te estoy diciendo, igual que si estuviésemos hablando de algún tema y yo me desarrollase en una explicación y tú dijese, oye, ¿eso es verdad? Y yo te dijese, hombre, confía en mí, yo sé lo que te estoy diciendo. O créeme, o sea, confía en mi criterio. Entonces, eso es distinto. Entonces, cuando Jesús decía que crean en mí, se está refiriendo a qué es en mí. Ellos tomaron la parte de la divinización que dio la Iglesia Católica. Cuando él está diciendo crean en mí, se está refiriendo a sus palabras, a las enseñanzas que le estaba dando. No tiene nada que ver uno con lo otro. Lo mismo tú puedes pensar, yo creo en tal político, ¿significa que es tu Dios? No, creo en lo que él está representando, lo que él quiere hacer, pero como persona es otro tema. Entonces, fíjate que en nuestro propio idioma decías, yo confío en esta persona. Eso no quiere decir que sea tu Dios. Yo creo en este individuo. Quiero decir, creo en lo que le está tratando de dar a entender, lo que está expresando, pero no quiere decir que yo formo una religión de ese individuo. Entonces, creer en algo, en alguien, es lo que esa persona quiere representarte o darte a entender, lo que está enseñando. No significa que de eso hagas una religión o lo pongas en un pedestal o lo idolatres. Así es. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. La otra semana vamos a meter en algunos temas más de cuestión de doctrina, ¿no? En esos atolladeros que de verdad, es que, man, por eso realmente, entre más uno conoce esto, se ve que el camino es más sencillo. También hay más complicaciones, pero esos atolladeros, Dios mío, de los dogmas, Señor Santo. Señor Santo, realmente solo recuerdo cuando estaba en eso y bueno, pero entonces el Espíritu Santo estuvo o no estuvo en el Antiguo Testamento. No, pero aquí dice que estuvo en Saúl. Bueno, no dice, no, dice que Saúl, pero para que alguien haga esto tiene que tener el Espíritu Santo, ¿no? No, pero es que dicen que hasta el Nuevo Testamento. Entonces, no, es que tuvo chispazos por rato el Espíritu Santo. Es que, ¿sabes qué decían algunos? Que es que por rato bajaba. Dios mío. Por rato Bajaba bajaba de, el Espíritu bajaba de Santo. Júpiter, de vez en No sé cuando venía de de dónde Júpiter. bajaba. Sí. Entonces, bueno, vamos a cerrar el programa de hoy agradeciendo su acompañamiento.
El próximo lunes continuamos con la tercera parte del Espíritu Santo. De verdad, espero que no interpreten nada de esto como burla, porque son las realidades que yo mismo viví, los atolladeros que yo mismo viví en todas estas cuestiones sin sentido. Pero que el problema es los lenguajes, la interpretación y sí es cierto, es lo que vamos a analizar la otra semana. ¿Por qué se decían estas cosas? ¿Por qué la otra? ¿Por qué parecía que eran como reglas, como pasos que había que dar? Vamos a hablar de esto y más la próxima semana, que sería el cierre, creo yo, del tema del Espíritu Santo. Así que gracias por su atención. Solo estoy buscando la despedida que no la encuentro porque hoy está, pero terrible. Está, no sé si la máquina, no sé qué es lo que pasa, pero no me deja. No me deja realmente trabajar. Dios mío, no puedo ni encontrar el video del cierre. No, si es que hoy es grandioso y lo estoy buscando el video de cierre. Dios mío, no me deja. Bueno, nos vamos así entonces. Ah, vaya. Adiós. Chao. V oculta. V oculta. No sé qué le pasó a Se esto. Creo que necesitaba- saboteó, güey. creo- No, si la conecté a la 5G ahorita yo. Parece que fuera que necesita reiniciar esto. No ha finalizado todavía la transmisión.